Muy buen día a todos, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy veremos uno de los libros más interesantes de la lectura peruana en las viviendas. Esto es Los y Teorías, a continuación, Jorge Burgabat. Arquitectura vernácula peruana, un análisis tipológico a cargo del señor Jorge Burgabat. La primera edición de este libro fue publicada en el año 2010 y nos brinda información detallada de la arquitectura vernácula en las viviendas del Perú, mostrando sus bases espaciales, funcionales y formales, así como su tecnología, su tipología y sobre todo 3 elementos que deben ser esenciales en el diseño de cualquier vivienda. Por eso pasaremos a ver el libro y les haré algunos dibujos para explicar cuáles son estos principios de los que nos habla el autor. Muy bien, este es el libro. Como podemos notar, no es un libro tan grueso, no consta con 170 páginas. Y en la portada vemos una ilustración de Belén y Iquitos, ¿no? Con sus clásicos palafitos. Al momento de abrirlo nada más podemos notar que es un libro ilustrado, ¿no? En las cuales el autor ha sabido muy bien guiar cuáles son esos dibujos y a través de su investigación sobre la arquitectura vernácula en las viviendas peruanas. A través de este libro podremos ver muchas tipologías. Esto debido a que su investigación se ha realizado a través de una sectorización, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? De manera global, como lo entendemos, como costa, sierra y selva. Obviamente el autor es mucho más exacto y específico al momento de hablar de cada una de ellas, ¿no? Pero ese es el objetivo y esa es la razón de su investigación. Es muy curioso también que este libro muestre mucho sobre la tecnología y elementos técnicos que se han realizado dentro de estas viviendas, ¿no? Porque muchas veces creemos que es muy sencilla la construcción, pero no es todo lo contrario. Cada una tiene una propia cualidad constructiva, ¿no? Ya sea de horcones, ya sean de columnas de piedra, materiales de quincha, materiales de adobe. Ante esto, recordemos que una tipología es una variedad única y el autor sabe explicar bien esto, ¿no? Entonces, a medida que se va avanzando, podemos ver diferentes tipos de arquitectura, diferentes tipos de vivienda, ¿no? Que se ha ido desarrollando a lo largo de los años en cada zona. Por ejemplo, el uso de las teatinas, el uso de las mamparas, el uso de las linternas, que son usadas, por ejemplo, en las quintas, en las viviendas en soleras. Entonces, aún hoy existe el uso de esta tecnología, aunque no lo creamos, y sirven de mucho. A pesar de que nosotros querramos hacer aberturas gigantes, ¿no? Llenas de vidrio, estas soluciones han sabido hacerse durante años y que hoy en día se están perdiendo. A medida que va avanzando, vamos a diferentes lugares, como lo mencionaba, ¿no? De Lima, por ejemplo, ¿no? Con las altas densidades que posee, aún existen casas patio, existen todavía quintas, que son muy características de la zona. Y se va avanzando hacia las áreas costeras, ¿no? Los ranchos, por ejemplo, los mojinetes de Tacna, que son, de hecho, sea de paso, son muy interesantes de poder ver, ¿no? Es una variedad muy única de esa zona, llegando a Cusco, a Arequipa, como lo podemos ver con sus bóvedas. Es muy interesante y recalcante el poder ver que el autor es muy ilustrativo, ¿no? Desde un inicio. A través de estas imágenes nos va dando la información, ¿no? De cuál es la función que posee, cuál es la forma que tiene, la razón del por qué este techo, cuál es la fachada, qué material es el que predomina, cuáles son las características espaciales. Todo esto va relacionado a través de sus dibujos a color. Cuál es el color que poseen, por qué se han realizado con este color, cuál es la semiótica que poseen. Entonces es muy interesante poder nosotros entender esto, ¿no? Que cada lugar tiene sus propias características climáticas, culturales. Y por ejemplo, aquí encontramos los putucos de Titicaca, ¿no? Que lo interesante es que estas ilustraciones han sido extraídas del libro de Larguito Maruzzi. Eso quiere decir que hay una variedad inmensa de investigaciones que se han ido realizando para poder hacer esta obra, lo cual es muy interesante también, ¿no? Llegamos a los palafitos de los que hablábamos al inicio. Entonces, ¿qué podemos recalcar de esto? Hay cosas similares y cosas diferentes. Las similares se refieren a conceptos que se han repetido, ¿no? Y las diferentes, cómo es la identidad cultural que existe en cada zona. Pero han sido resueltas a través de 3 conceptos importantes que el autor, a medida que va avanzando, va explicando, que es el clima, el lugar y sobre todo el usuario. Es por eso que yo se las recomiendo.
porque la información es muy detallada, las ilustraciones son maravillosas y sobre todo es disfrutable poder leerlo. Entonces, lo que nos trata de explicar el arquitecto es que existen 3 regiones en las cuales se divide la costa, sierra y selva, que él ha sabido identificar factores comunes y distintivos, los cuales serían clima, lugar y usuario. Estos son los 3 principios de los que nos habla el autor: las características climáticas, las características geográficas, ¿no? Y las características culturales. Para esto debemos saber nosotros interpretar cada lugar, cada zona en la que vayamos a diseñar una vivienda. Sabemos muy bien que si estamos en la costa el clima va a ser seco, en su mayoría. En la sierra, más frío. En la selva, mucho más húmedo, porque existe mayor concentración de humedad y calor en esa zona. Mientras que en el lugar, en la costa, tiende a ser mucho más plano. En la sierra, más caótico, ¿no? Y en la selva se caracteriza por tener riberas, zonas que son cercanas a lagos y ríos. Entonces, ¿por qué es importante entender esas características? Porque estos 2 elementos están sumamente relacionados para entender cuáles son las necesidades que va a tener nuestro usuario al cual le vamos a diseñar esa vivienda, mientras que el usuario tiene sus propios elementos que lo caracterizan, como es sus tradiciones, sus costumbres, su religión y sobre todo un elemento importante, ¿no? Su labor. ¿A qué se dedica esta persona, ¿no? ¿En qué trabaja? ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque el usuario de la costa, el usuario de la sierra, el usuario de la selva no tienen las mismas labores. Si nosotros nos podemos a entender esto, el de la costa podemos entender que se dedica mucho más a ser comerciante, a ser pescador, mientras que el de la sierra se dedica mucho más a la agricultura y el de la selva posee estos 2 elementos como agricultor y pescador también. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cada lugar va a tener sus propias situaciones que lo caracterizan, su propia identidad, hablando de las zonas climáticas, hablando del lugar donde se ubica y hablando de la persona que va a vivir allí. Si nosotros entendemos muy bien esta situación, podremos hacer un diseño confortable. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que existen factores por los cuales muchas veces los diseñadores y las personas que van a construir sus viviendas lo hacen de manera errónea, de los cuales 3 son muy relevantes. El primero, que es la moda; el segundo, que es la ignorancia; y el tercero, el reproche. Entonces, debido a estas circunstancias, los diseñadores cometen errores graves dentro del diseño de las viviendas. Por ejemplo, uno de los casos muy comunes es cuando diseña, por ejemplo, una vivienda en forma. Lo que se necesita usualmente en la costa, por ejemplo, son casas con techos planos, ¿no? Que debido a que no es una zona con gran porcentaje de lluvia, no es necesario, ¿no? 1 a 2 aguas, pero quizás sí un parasol, ¿no? Que es necesario para poder evitar quizás la llegada del sol, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen los diseñadores o en su mayoría los usuarios, ¿no? Que autoconstruyen sus viviendas? Lo que realizan es elementos así. Una moda muy conocida dentro de las viviendas chichas, ¿no? Que Jorge Burga también hace hincapié dentro del libro, teniendo elementos constructivos, tecnologías que no son necesarias, ¿no? Ya que sabemos que estos elementos a 2 aguas son para zonas donde hay mayor lluvia, pero sí necesita quizás aberturas, uno acá, otro acá, para poder generar
elementos de ventilación cruzada. Otras situaciones que pasan, por ejemplo, es cuando estamos, no sé, en un pueblo de la sierra. Se genera una edificación. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que dentro de las zonas en las que se encuentra, los diseñadores, las personas que están construyendo, lo que hacen es seguir la moda de las ciudades y le ponen en esta parte grandes elementos de vidrio para que sea un edificio moderno, mencionan, ¿no? Generando grandes aberturas, haciendo que la ventilación sea sumamente fuerte. Pero recordemos que estamos en la sierra, un lugar con 15 grados centígrados. Las personas que vivan ahí van a morirse de frío. La tecnología que se usa en la sierra usualmente es el adobe, ¿no? Que es la tecnología más rústica. ¿Y por qué se usa? Porque es una tecnología que genera calor. En la sierra, donde corre mucho viento, donde las temperaturas son muy fuertes, no necesitamos muros de 10 centímetros, de 15 centímetros. No se necesitan esas cosas. Entonces, no pongamos elementos o hagamos diseños que estén fuera de contexto. Tampoco decimos que hagamos diseño de copy-pega, ¿no? De un elemento bien hecho, pongámoslo en otro lado, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un dibujo de una geografía pendiente, no vamos a poner los palafitos de la selva, por ejemplo, en construcción con sus grandes adosaguas. A pesar que puede ser entendible, ¿no? Que en la zona se necesite quizás un gran espacio, la construcción no amerita que vayamos a copiar estas situaciones. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos diseñando. No podemos implementar una tipología o una forma o una fórmula de solución dentro de otro contexto porque no va a ser el correcto. Lo mismo pasa cuando hablamos del usuario. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vivienda, un terreno dentro de la costa, esta es una calle, este terreno, ¿qué es lo que usualmente vemos? Que se ha realizado de esta manera, ¿no? La casa empieza aquí atrás todavía y en la parte de delante lo que tenemos es comercio. Que de una u otra forma tiene sentido, ¿no? Porque las labores que se realizan en la costa son de comercio. Además que el usuario ya se ha adecuado, se ha acostumbrado a ese tipo de vida. Por lo contrario, ¿qué es lo que pasa en la sierra, ¿no? Sabemos muy bien que las tradiciones en la sierra son muy fuertes. Tenemos festivales, tenemos fiestas patronales. Por ejemplo, nosotros tenemos un terreno, ¿no? Con una plaza al frente, por ejemplo. ¿Qué es lo que piden los usuarios? Es que tenga un espacio abierto adelante y la casa empieza atrás también. Parecido a lo que pasa acá, pero ¿para qué se usa este espacio adelante? Para que cuando haya fiestas patronales, esto se abra y continuar esa fiesta. Es muy delicado entender que la cultura, las costumbres, la religión, el trabajo de todas las personas tienen sus propias cualidades, sus propias características. Primero debemos entenderlas para poder hacer un tipo de diseño. Entonces, muchas veces nosotros los diseñadores nos enfocamos con que la forma sea interesante, con que el espacio sea amplio, con que se muestren los materiales, pero no nos damos cuenta que la arquitectura está ahí afuera, no en una computadora. Por eso es que si nosotros tomamos estos tres principios de los que nos habla el autor como una base para el diseño de cualquier vivienda, tendríamos una arquitectura mucho más confortable y habitable. Y sobre todo en la búsqueda de una identidad arquitectónica, no un simple copy-pega como dice Kenneth Frank. Y es que ya tenemos antecedentes arquitectónicos, como lo es Enrique Siriani, como lo es Luis Longi, ¿no? Que a su manera interpretan la arquitectura, pero que aportan a esta búsqueda. Recuerda que esta ha sido nuestra opinión y te la ofrecemos a ti para poder generar un debate entre nosotros. No olvides dejar tu comentario, que lo vamos a estar leyendo, darle like si te ha gustado y compartir a un amigo. Esto ha sido Lofi Teorías. Hasta el próximo video.